a presentar los resultados de una investigación que llevamos hace ya una década casi con Sergio, de donde, bueno, no solo con una serie de documentos, sino con todo un marco teórico, que es la parte que a mí me toca y que es la parte, diríamos, que le da sustento a la documentación. Toda documentación histórica no puede interpretarse per sí o per se solo leyéndola. Tiene que haber un marco teórico interpretativo que es quien da el, diríamos, el contexto científico a toda investigación, ¿no? Entonces, por eso creemos nosotros, y hablo en nombre mío y de Sergio, que el problema que ha tenido las varillas y que va a tener hasta el jueves, porque después del jueves no lo va a tener más, de construcción de su identidad a partir de una fecha de fundación que es clave en cualquier localidad y en cualquier ciudad, tener un día de los orígenes, una fecha de fundación. El problema viene porque desde hace décadas se viene tratando el tema sin un marco teórico, es decir, sin saber cuáles son los requisitos historiográficos que se requieren para decir aquí nace una ciudad o aquí todavía no. Entonces, ese ha sido el principal problema, creemos nosotros, porque los documentos estaban, y los documentos estaban a la vista, no es que no estaban. Faltaban algunos detalles muy importantes, que son los que va a hablar Sergio, algunos de ellos muy importantes, como el nombre del fundador, pero los documentos estaban, no eran que eran documentos del antiguo Egipto que había que contratar un champollion para leerlo, no. Simplemente faltaba un marco interpretativo y bueno, yo creo que durante décadas también hubo intenciones e intereses en que esto no se realizara, ¿no? Sergio, en tu caso, ¿cómo fue esta investigación y por qué decimos que Las Varillas tuvo una fecha de fundación? Mira, como dice Carlos, hay que primero aclarar algunas cuestiones conceptuales para poder llegar al resultado. Nosotros básicamente lo que tenemos que resolver es un problema. El problema es determinar esta fecha, una fecha que se acerque lo más cercano a la realidad, digamos. Pero eso se tiene que fundamentar con documentación exacta, donde demuestre que hay una voluntad de formar una población, una nueva población en este caso. Porque si no estamos divagando como alrededor de ese tema, pero no específicamente en el tema. Entonces, lo que veíamos en los trabajos que estudiamos que se han publicado es que había una confusión conceptual entre fundar un pueblo, la colonización, una colonia agrícola, todos esos estaban todos mezclados. Y claro, entonces en esa confusión es difícil llegar a un resultado específico. Incluso, no solamente publicaciones que eran de gente de las varillas, sino lo más llamativo que fue una que leí, que no era una investigación desarrollada, pero era un proyecto donde se decía que, de una facultad de la universidad, donde se decía que las varillas habían nacido por medio de a través de una colonia agrícola. O sea que esto es un error grave porque la colonia agrícola requería una serie de requisitos ante el gobierno para poder fundarse, que no es el caso de las varillas. Sí, toda la zona por ejemplo, en torno a San Francisco y todas las colonias de San Justo, sí estuvieron acogida de ese régimen, pero no en este caso. Bueno, eso ha llevado que con el tiempo, las décadas, se replicaran esos conceptos, se repitiera siempre sobre la misma documentación que surgió allá por la década del cine del 1950 y, eh, y nunca se puso foco en lo específico que era esto de determinar exactamente los orígenes. Por eso, justamente por esto de las confusiones conceptuales. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, fue determinar. Obviamente sabemos que en el caso de las varillas, su origen es el ferrocarril, porque no había otra población ni espontánea ni un lugar específico donde se generara una nueva población. Solamente eran campos de estancieros de la zona, a donde llegan inmigrantes a trabajar la tierra, pero el ferrocarril en realidad es el que le da origen, es el paso de la línea férrea de San Francisco a Villa María, el ferrocarril francés, lo que le da origen a todas estas nuevas poblaciones. Entonces, a partir de ello, lo primero que hicimos fue determinar, bueno, hicimos como un estudio de títulos, digamos, desde el primer
propietario de las tierras del campo llamado Laguna de la Vaca, que esto un poco va a ser la novedad en cuanto a esta evolución que nosotros planteamos desde el 1813, es la denuncia de tierras de este paraje que se nombra así Las Varillas como primera vez. Es llamativo porque está escrito con B larga, Varillas con B larga. La persona que hace la denuncia de tierra y el gobierno se la concede, que en realidad no sabemos si se la concede o él lo hace de hecho porque el expediente está incompleto. Bueno, eso fue una lástima porque no sabemos exactamente cómo terminó el expediente desde el punto de vista legal. Sí lo ocupó y sus descendientes también. Pero el llamativo que hay esto es de detalle, no voy a entrar tanto pero hay una superposición con otro campo, que es muy conocido el nombre, que se llama Yuto. Era un campo muy grande, y imagínense que llegaba hasta el Arañado aproximadamente. Entonces, de estas superposiciones hay unos problemas legales ahí. Pero en definitiva, desde la Laguna de la Vaca de 1813 es cuando comienza un poco la historia de las tierras y de la zona de las varillas. Entonces, todo ese estudio nos llega hasta el último propietario, digamos, en el momento en que los franceses construyen la línea férrea, que es Medardo Álvarez. Y aquí aparece otro problema también, que otra gente que publicó referido a este tema, bueno, dice que, o mantenía una discusión en cuanto a no era el doctor José Medardo Álvarez el fundador de las varillas. Primero que el término fundador hay que definirlo bien, pero Carlitos lo puede explicar mejor, pero en realidad el propietario de los campos siempre fue el padre. Y aquí ni siquiera es una interpretación histórica, sino desde el punto de vista legal. Cuando el padre le da autorización al hijo para hacer todos los trámites ante el ferrocarril, firman ante un escribano un contrato de mandato. El contrato de mandato en el derecho significa esto, que un propietario de un bien o le da en realidad todas las prerrogativas para que pueda representarlo en su nombre y desarrollar determinadas actividades legales, compra y venta de bienes, representaciones, etcétera, etcétera. Entonces siempre lo hace en nombre de la otra persona, pero él no es propietario, ¿se entiende? Siempre es la parte mandante, sigue siendo el propietario. Disculpa, Entonces, Sergio, sí, el padre, para que quede claro, el padre de Medardo Álvarez Luque era el dueño de las tierras. claro, exactamente. El padre era de Medardo Álvarez, el doctor, el abogado, era José Medardo Álvarez. Como tiene el nombre y apellido, también hay una pequeña confusión a veces, pero en realidad hay diferencia. Uno es José Medardo, el otro Medardo solo. Entonces, siempre figura el hijo como propietario. Lo que nosotros encontramos como interesante es que encontramos un documento donde nunca se había consultado, que es el juicio sucesorio del matrimonio, o sea, de los padres. Y bueno, y ahí está muy claro que él, ahí es más, dice en el documento que él es propietario de tales, tales, tales bienes, incluido el campo de Laguna de la Vaca, y lo más interesante es que está ya incluido el trazado de las varillas. O sea que dice específicamente quiénes son los lotes que se vendieron hasta 1909, porque es cuando se hace el juicio sucesorio, y todos los propietarios, todas las manzanas o lotes que se habían vendido. Ese documento está muy interesante. Yo lo reconstruí haciendo un plano en base a otro plano posterior que tenía, pero digamos ahí determinamos la cantidad de lotes vendidos. Bueno, esta documentación que nunca se había consultado es lo que nosotros vamos a explicar para llegar a la conclusión final de una fecha. Pero también hay otros actores que intervinieron, por ejemplo, se nombra a veces al primer poblador, una persona, que se me fue el apellido, es Kiefer, no, Kiefer es Kiener, Kiener, Hortensia Kiener. exacto, bueno. Y también se usa la palabra fundadores para eso. Bueno, todas esas confusiones ha llevado a que se siga discutiendo durante 70 años todo este proceso de las varillas. Carlos, y con respecto a lo que decía Sergio de determinar la fundación, porque bueno, ese es el tema. ¿Ustedes creen que a partir del ferrocarril llega, se pone en marcha, si no me equivoco, en el 1903?
en Sí, las varillas, Así es. 1903, 1904, sí, sí, el sí, mes de sí, abril de sí. 1903 y acá Ujú. la fiesta patronal se celebra en octubre, digamos. Hay que cambiar la carta orgánica municipal porque primero está a destiempo, no se puede utilizar una fecha religiosa para una fecha cívica, porque le falta el respeto a todas aquellas personas que no son de esa religión o que no practican, y además le confiere una representatividad a una iglesia que no la tiene per se. O sea que ya de por sí, si es así, ya venimos mal, porque la carta orgánica no puede decir eso. Es totalmente a destiempo, parece una carta orgánica del siglo XVIII y no del siglo XXI. Por otro lado, no tiene nada que ver una fiesta patronal que conmemora la, el seguimiento de una parte de la población a un patrono con una fecha de fundación que además en este caso, y justamente en este caso, por eso a mí me parece que hay muchos intereses allí, justamente en este caso están los dos requisitos que los historiadores necesitamos para establecer una fecha de fundación. La voluntad fundacional y el trazado urbano acorde a esa voluntad fundacional. O sea, no hay decenas y decenas de pueblos en la provincia de Córdoba que quisieran tener un documento como el que tiene las varillas, y las varillas que lo tiene lo desprecian. Entonces, es Ah, una cosa que yo realmente, desde el punto de vista historiográfico, es como que el médico te da una solución a tu problema, pero vos seguís yendo a la curandera. Bueno, cada uno. Carlos, pregunto, o Sergio, alguno de los dos. Entonces, para resumir, la fecha de fundación está directamente relacionada con esta donación, digamos, de las tierras Con por el esa paso del donación ferrocarril. y con un dato preciso en el documento en el que dice con la intención de fundar un pueblo. O sea, no, después vamos a decir la fecha y todo eso, ese día, todos la saben a la fecha, por supuesto, porque todos lo han leído ese documento, solamente que no querían aceptarlo. Pero es clarísimo. O sea, y es, mira, yo he trabajado en la fecha de fundación de unos 40 pueblos. De hecho, hoy mismo me estoy yendo a uno de los pueblos donde descubrimos su fecha de fundación, para presentar esa fecha. Es aquí en el norte de Córdoba. Y pocos pueblos tienen documentos tan claros y precisos como el de las varillas. Pocos, pocos. Yo de los 40 pueblos casi que encontró la fecha de fundación, pocos tienen tanta precisión como el caso de las varillas, ¿no? Así que bueno, eso es muy positivo desde el punto de vista de la legitimidad historiográfica, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos y seguramente el jueves que viene nos veremos en esta interesante charla que aprovechamos para invitar a la comunidad porque este es un tema que tiene que resolver toda la comunidad de la ciudad de Las Varillas, ¿no? Sí y no, porque hay cosas que no son opinables. O sea, si vos tenés un documento por el cual se dice que tal propietario quiere fundar un pueblo y que dona, que pone a disposición para la fundación de ese pueblo, y lo dice con esas palabras, bueno, no es muy opinable. No sé si me explico. Ujú. No es muy opinable. Nosotros también con Sergio vamos a hacer un repaso un poco de dónde vienen los errores, algo que Sergio lo comentó al principio de su parte, de dónde vienen también todos estos errores y estos intereses que en una época y en un momento pudieron haber sido atendibles como criterios, discutibles, pero por lo menos atendibles, pero en el caso de ahora no, es totalmente inobjetable, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos. Vamos, ¿cómo? Pero ¿qué tiene que ver la fiesta patronal con la fecha de fundación?